Buenos días y bienvenidos al canal, soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a explicar qué son los equilibrios de solubilidad y cómo podemos trabajar con ellos. Lo primero que debemos de saber es que los equilibrios de solubilidad son un caso particular de equilibrios heterogéneos. Si no os acordáis, los equilibrios heterogéneos eran aquellos en los que encontrábamos en el equilibrio más de una fase. Por ejemplo, tenemos esta reacción de equilibrio donde tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono en fase gaseosa, mientras que el carbono está en fase sólida. Como tenemos dos estados diferentes, gas y sólido, podemos decir que es un equilibrio heterogéneo. Pues bien, los equilibrios de solubilidad son equilibrios donde vamos a tener principalmente sales en disolución, que se van a encontrar en equilibrio con los iones correspondientes. Vamos a poner un ejemplo y lo vemos de una forma más clara. Tenemos una sal, como puede ser el fosfato de magnesio 2, en estado sólido, que al disolverla formará un equilibrio con los iones correspondientes. Aquí tenemos que disociar, que se llama la sal. Entonces tenemos que recordar una serie de conceptos. El primero de ellos, si miramos la fórmula de la sal, este 2 que aparece aquí es el correspondiente al número de oxidación del magnesio. Por lo tanto, cuando disociemos la sal, el magnesio quedará formando el ion correspondiente. Entonces, ese 2 que hemos señalado antes ahí, lo tendrá el magnesio como carga. Y después tendremos por otro lado el ion fosfato. Si os acordáis de la formulación de las sales, este 3 que acompaña al magnesio realmente es la carga que tiene ese ion fosfato. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos el ion correspondiente, ese 3 de ahí es justamente el que hemos señalado anteriormente en verdecito. Ahora debemos recordar que cuando una sal se disocia en disolución acuosa, los iones correspondientes, como hemos dicho, están en disolución acuosa. Todavía no hemos terminado porque, claro, si veis, el equilibrio no está ajustado. Tenemos por un lado 3 magnesios por aquí y por aquí nada más que tenemos 1. Y aquí tenemos 2 grupos fosfato y aquí nada más que tenemos 1. Entonces tenemos que ponerle los coeficientes correspondientes. Magnesio tendremos un 3 aquí y el grupo fosfato tendremos un 2 ahí. Como estáis viendo, ese 3 y ese 2 coincide justamente con los números de oxidación que nosotros hemos indicado anteriormente. Aquí tenemos esa sal que en disolución se va a encontrar en equilibrio con los iones correspondientes. Tenéis que tener mucha precaución en los números de carga que tenemos aquí arriba y en los coeficientes estequiométricos, que como he explicado antes está justamente relacionado con esto. El procedimiento que yo he llevado a cabo en esta explicación es justamente el que nosotros vamos a ver siempre que tengamos una sal en disolución y es lo que se conoce como equilibrio de solubilidad. Hemos dicho que vamos a trabajar con equilibrios de solubilidad, pero ¿qué es la solubilidad? Pues podemos definir la solubilidad como la cantidad o la concentración de soluto que se disuelve en un determinado disolvente a una determinada temperatura. Vamos a ver cómo trabajamos con esos equilibrios de solubilidad. En los equilibrios heterogéneos u homogéneos hemos trabajado o bien con número de moles o bien con concentración, a veces con masa, pero lo más normal es que en los equilibrios de solubilidad siempre trabajemos con concentración. Mediante un ejemplo vamos a ver cómo podemos ir resolviendo los ejercicios de solubilidad. Vamos a imaginarnos que tenemos una sal, como puede ser el yoduro de plomo 2, que es un sólido, que en disolución está en equilibrio con los iones correspondientes. El mismo procedimiento que hemos seguido en el ejemplo que os he puesto anteriormente. Imaginaros que nosotros tenemos una cantidad inicial de sal que vamos a llamar C sub 0. Si os acordáis de la tabla para los equilibrios heterogéneos u homogéneos, nosotros eso lo llamábamos número de moles iniciales, pero en este caso, como estamos trabajando con concentraciones, lo llamaremos concentraciones iniciales. Después nosotros poníamos una fila que se llamaba número de moles que reaccionan o se producen. En este caso, como estamos trabajando con concentraciones, nosotros vamos a poner directamente la fila de qué concentraciones tenemos en el equilibrio. A diferencia de los ejercicios de equilibrios homogéneos o heterogéneos, en algunos
podíamos tener cantidad de productos inicialmente, pero en los equilibrios de solubilidad siempre vamos a tener concentración inicial de la sal correspondiente que nos dé el ejercicio y de los iones correspondientes, como todavía no se han disociado, no vamos a tener nada. Por lo tanto, ponemos 0 o le ponemos una rayita. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, parte de ese sólido en disolución va a estar disociado en los iones correspondientes. ¿Qué parte? Pues nosotros, como no la sabemos todavía, le vamos a llamar S. Entonces, en el equilibrio, nosotros tendríamos la concentración inicial menos eso que está disociado, o esa cantidad, mejor dicho, esa concentración que está disociada en los iones correspondientes. Por lo tanto, si hemos perdido S o se ha disociado S de la sal, es justamente lo mismo que se ha formado de los iones. Esto será S y esto será 2S. Me podéis decir ahora, bueno, ¿y por qué en uno de los iones has puesto S y en otro 2S? Pues recordad, eso siempre va con los coeficientes estequiométricos. Si yo tengo el coeficiente estequiométrico de 1, pues yo tendré en el equilibrio S mayúscula. Si yo tengo coeficiente estequiométrico de 2, tendré en el equilibrio 2S. Si tuviera un coeficiente estequiométrico de 3, pues le pondría un 3, 4, un medio, lo que sea. Nosotros en los equilibrios homogéneos podíamos definir la K sub C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, o la K sub P en función de las presiones. Nosotros en los equilibrios de solubilidad vamos a definir la K sub S o en algunos manuales K sub PS. Es exactamente lo mismo. Esto es lo que se conoce como el producto de solubilidad. Y en el producto de solubilidad solamente tenemos en cuenta los iones correspondientes en disolución acuosa. Los sólidos no entran a formar parte de la fórmula del producto de solubilidad. Por lo tanto, tendremos que el producto de solubilidad para esta sal será la concentración de plomo por la concentración de yoduro elevado al cuadrado. No se nos puede olvidar esto, es un aspecto bastante importante porque recordemos que en las fórmulas de las constantes de equilibrio las concentraciones tienen que ir elevadas al coeficiente estequiométrico. Como el coeficiente estequiométrico del yoduro es 2, le tenemos que poner el 2 aquí. Como el del plomo 2 positivo era 1, pues aquí no lleva nada. Esta S mayúscula que nosotros hemos destacado aquí, que es la misma evidentemente para todo el equilibrio, es lo que nosotros conocemos como la solubilidad. Y tenemos que recordar que el producto de solubilidad es única y exclusivamente dependiente de la temperatura. Si la temperatura cambia, el producto de solubilidad de esa sal en concreto también va a cambiar. Si yo en un determinado ejercicio tuviera que relacionar el producto de solubilidad con la solubilidad de la sal correspondiente, pues sustituiría la solubilidad en la fórmula. Concentración de plomo 2 positivo en el equilibrio, pues hemos dicho que eso es la solubilidad. Y concentración del yoduro en el equilibrio, como vemos ahí, en este caso es 2 veces la solubilidad al cuadrado. No nos podemos olvidar del coeficiente estequiométrico. Si hacemos ese producto, veremos que para esta sal en concreto, el producto de solubilidad es lo mismo que 4 veces la solubilidad al cubo. Y ya dependiendo del ejercicio que tengamos, si nos dieran el producto de solubilidad y nos pidieran la solubilidad, tendríamos que despejar de esa ecuación y viceversa. Para cada una de las sales, dependiendo de los coeficientes estequiométricos, cuando se disocie que lleven los iones, tendremos una expresión del producto de solubilidad diferente en función de la solubilidad. La idea es exactamente la misma que hemos visto. Concentraciones en el equilibrio de los iones elevado a sus determinados coeficientes estequiométricos. Una última cosa que tenemos que decir de la solubilidad es que depende de la sal que nosotros tengamos y depende del disolvente. Y un aspecto bastante importante es la temperatura a la que se encuentre. Si os dais cuenta, vemos aquí una
curva que nos representa la solubilidad en función de la temperatura, vemos cómo casi todas las sales aumentan su solubilidad con respecto a la temperatura. Hay sales que a mayor temperatura la solubilidad sube muchísimo, como puede ser el nitrato de potasio, o apenas suben, como puede ser el cloruro de sodio, o incluso en algunos casos excepcionales bajan, como es el sulfato de cerio. Al igual que hacíamos en los equilibrios homogéneos, podemos definir también lo que se llama el producto iónico, que nosotros lo vamos a denominar con la letra Q. Ese producto iónico nos va a servir para saber si la sal está en equilibrio con sus iones correspondientes, si se puede disolver más sal o si por el contrario va a precipitar. Si nos acordamos, el producto iónico son cantidades, en este caso concentraciones, de iones cuando no sabemos si están o no están en el equilibrio. Por tanto, si el producto iónico fuera igual que el producto de solubilidad, nosotros podemos asegurar que con los datos que nos da el problema en concreto, tenemos una disolución saturada y además que esa disolución está en el equilibrio. Si por el contrario tuviéramos que el producto iónico es más pequeño que el producto de solubilidad, nosotros podríamos decir que esa disolución es insaturada y por lo tanto podemos disolver más sal. Y la última posibilidad es que el producto iónico fuera mayor que el producto de solubilidad. Para este último caso, nosotros estaríamos hablando de una disolución sobresaturada y por lo tanto lo que va a haber es una precipitación del sólido que nosotros tenemos. Con esto damos por finalizado la explicación de los productos de solubilidad. Espero que lo hayáis entendido y que repaséis y hagáis ejercicio para afianzar estos conocimientos.